El tipo de suspiro que pertenecía a personas tratando de convencerse a sí mismas de que estaban bien. Se suponía que Nueva York sería un nuevo comienzo, pero hasta ahora, solo eran vientos fríos, alquileres caros y recuerdos que lo seguían como sombras obstinadas. La ruptura había sido brutal, pública, humillante y un poco cinematográfica de la peor manera posible. Su ex había seguido adelante rápidamente. Danny se había mudado aquí. No se arrepentía, no del todo. Había algo extrañamente reconfortante en ser anónimo en una ciudad llena de desconocidos. Danny, llegó la voz de Rita desde la habitación trasera, hora de almorzar. Ve a comer algo antes de que empieces a alfabetizar los sobres de azúcar otra vez. Él parpadeó. ¿Cierto? Bien. Sí, gracias. Abrigándose con su abrigo y bufanda, Danny salió al mordiente viento de noviembre. Las calles zumbaban con el ritmo habitual del West Village. Taxis tocando la bocina, perros con suéteres trotando junto a sus dueños, y esa energía omnipresente de personas siempre con prisa por llegar a algún lugar. Se ajustó la bufanda más apretada alrededor de la cara y deambuló unas cuantas cuadras, pensando que tal vez compraría una rebanada de esa pequeña pizzería cerca de la Quinta Avenida. Fue entonces cuando lo escuchó. Una guitarra. No era el típico rasgueo demasiado confiado o las versiones de rock clásico que llenaban las estaciones del metro. Esto era diferente. Más suave. Crudo. Como si el instrumento estuviera confesando algo que no tenía intención de decir en voz alta. Danny disminuyó el paso, atraído hacia el sonido como si hubiera enganchado algo dentro de su pecho. Y entonces había una voz. Grave. Ahumada. De esas que envuelven las letras y las hacen doler. Quien fuera, no solo estaba cantando. Estaba sangrando. Su voz era dolor y ternura y anhelo, todo vertido en una melodía que no parecía importarle si alguien la escuchaba, siempre y cuando pudiera liberarse. Danny dobló la esquina y lo encontró. El músico callejero estaba sentado en una caja de leche invertida, con los hombros encorvados bajo una sudadera gris, una guitarra desgastada descansando sobre su rodilla. Su cabello rubio platino se asomaba en ondas irregulares por debajo de la capucha, captando fragmentos del sol de la tarde. Sus jeans estaban rotos en las rodillas. No a la moda, sino como si no le importara lo suficiente para repararlos. Había una cicatriz justo encima del borde de su pómulo. Tenue, pero notable, como si algo afilado lo hubiera besado una vez y nunca se hubiera disculpado. No levantó la mirada. Ni una sola vez. Solo seguía tocando. Los dedos moviéndose como si hubieran nacido conociendo las cuerdas. El estuche a sus pies estaba abierto. Unos cuantos billetes arrugados y monedas dispersas en su interior. Sin letrero. Sin nombre. Danny se quedó allí, estúpidamente inmóvil, mientras la canción lo envolvía. Terminó abruptamente, como si al músico simplemente se le hubieran acabado las palabras. La gente pasaba. Algunos dejaban monedas. La mayoría no se detenía. Pero Danny no podía moverse. Aún no. Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos de su abrigo, el corazón haciendo algo que no había hecho en meses. No exactamente un aleteo. Más bien como, notar. Sentir. Buscó en su bolsa y sacó el café extra que no había tenido intención de comprar. Lo colocó suavemente en el borde del estuche de la guitarra. El músico finalmente levantó la mirada. Ojos gris azulados. Cansados, atormentados, hermosos. Eres demasiado bueno para la acera, dijo Danny, con voz apenas audible sobre el viento. Entonces, sin esperar una respuesta, giró sobre sus talones y se alejó tan rápido que casi tropezó con un cochecito de bebé. Sus mejillas ardieron durante todo el camino de regreso a la cafetería. El músico lo observó alejarse, luego miró la taza de café. Latte de caramelo, murmuró, leyendo la escritura desordenada en el costado. Shot extra. Dio un sorbo. Todavía estaba tibio. Una esquina de su boca se movió. Casi una sonrisa. Casi. Dejó la taza a su lado y volvió a tomar la guitarra. Sus dedos se movieron sin pensar, los inicios de una nueva melodía tomando forma. No sabía el nombre del chico. Notó solo pecas y pelo rizado y ojos que habían visto algo roto y aún así se detuvieron para ofrecer calidez. Había pasado mucho tiempo desde que alguien miró a Luca de esa manera. 6 meses desde que desapareció de las listas. De las redes sociales. Del mundo. 6 meses desde el escándalo que arrasó la industria musical como un incendio. Los tabloides habían tejido sus historias. Drogas. Crisis nerviosas. Peleas. Algunas ciertas. La mayoría no. No importaba. Habían tomado su nombre y lo habían arrastrado por el lodo. Y él los había dejado. No había tocado una guitarra en semanas después de eso.
Ni siquiera podía mirar una sin estremecerse. Pero una noche, incapaz de dormir, había caminado por la ciudad hasta encontrarse frente a una casa de empeños. Compró la guitarra más barata que tenían. Se sentó en la calle al día siguiente y comenzó a tocar. Pensó que quizás si nadie sabía quién era, tal vez podría volver a enamorarse de la música. No esperaba que alguien también se enamorara de la música. De vuelta en el café, Danny estaba tratando de explicarle a Rita por qué había sacado un café extra y no había traído comida de regreso. ¿Él solo era? Mira, no lo sé, ¿de acuerdo? Danny murmuró, limpiando migas inexistentes del mostrador. Tenía esta voz. Y esta mirada. No de manera atractiva. Quiero decir, era atractivo, pero no es que yo estuviera mirándolo fijamente. Barra inversa está bien, quizás estaba mirando, pero no era de forma espeluznante. ¿Era? Ah, olvídalo, barra inversa. Rita sonrió. Barra inversa, así que, un misterioso y sexy músico callejero, barra inversa. Barra inversa, no dije sexy. No hacía falta, barra inversa. Danny gimió, enterrando su rostro entre sus manos. Ella se inclinó sobre el mostrador, con los ojos brillantes. Barra inversa, quizás es el destino. Barra inversa. Barra inversa, el destino usa sudade. Ra con capucha y no sonríe, barra inversa. Barra inversa, oye, barra inversa preferiría melancólico antes que a esos hermanos de finanzas emocionalmente no disponibles cualquier día. Danny sacudió la cabeza, pero estaba sonriendo un poco. Él no creía en el destino. Ya no. Pero no podía quitarse de encima la manera en que esa voz se había instalado en sus huesos. O la mirada en esos ojos cansados, color mar, cuando se encontraron con los suyos. Como si reconocieran algo allí. Como si quizás él no fuera el único tratando de encontrar un camino de regreso a algo real. Capítulo 2. Café, muffins y malentendidos. Empezó a suceder con más frecuencia de lo que Danny estaba dispuesto a admitir. Al principio, pensó que era algo de una sola vez. Un encuentro fugaz y mágico, con una voz demasiado hermosa para aceras agrietadas, y un hombre demasiado reservado para saludos casuales. Pero allí estaba otra vez al día siguiente. Y al siguiente. Siempre en el mismo lugar, en la Quinta Avenida, justo cerca de la tienda de delicatessen con el toldo torcido, tocando como si la música fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. Danny no sabía exactamente qué lo atraía de vuelta. Tal vez era la forma en que el músico, aún no sabía su nombre, parecía desaparecer en la música. O como sus dedos se movían con tal precisión practicada, como si cada cuerda fuera una vieja amiga. O tal vez eran solo esos ojos, sombreados e indescifrables. Pero que de alguna manera siempre escaneaban la multitud como si estuvieran buscando a alguien que nunca llegaba. Así que Danny comenzó a traer cosas. Café al principio. Luego un muffin de arándanos. Después un sándwich de queso a la plancha que se enfrió dentro de la bolsa, pero que igualmente fue aceptado con un discreto asentimiento. Las conversaciones eran cortas, incómodas y plagadas de pausas tan densas que podrían removerse con una cuchara. Gracias, murmuraba el hombre, con voz baja y áspera de tanto cantar. No tenías que hacerlo. Lo sé, respondía Danny, tratando de no dejar caer todo lo que llevaba en las manos. Simplemente quería hacerlo. Al cuarto día, Danny finalmente preguntó. ¿Tienes un nombre, o sigo llamándote el tipo que canta como si hubiera vivido 7 vidas? Un destello de diversión, solo un destello, cruzó por los ojos del rubio. ¿Luca? Danny, se presentó, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. No tan misterioso. Lo siento. La boca de Luca se curvó ligeramente hacia arriba, y se sintió como un logro. De vuelta en la cafetería, Rita había estado observando todo esto desenvolverse con el tipo de alegría que solo una romántica empedernida con demasiada imaginación podría reunir. Entonces, preguntó, apoyándose contra el mostrador mientras Danny volvía a entrar después de otro descanso prolongado. ¿Ya te dijo el poeta callejero con los pómulos de una tragedia del siglo XVIII que es un príncipe fugitivo? Danny puso los ojos en blanco. Me dijo que se llama Luca. Oh, ella M. Movió las cejas sugestivamente. Progreso. Es solo que, es callado. Intenso. Creo que probablemente ha visto cosas. Emocionalmente, digo. O posiblemente crímenes reales. No habla mucho. No necesita hablar, Danny. Su aura grita, dañado pero poético. Me encanta. ¿Sabías que nunca usa atril ni letras escritas? Eso es arte que viene del alma. Danny parpadeó. ¿Has estado espiándolo? Yo lo llamo apreciación pública, dijo ella, encogiéndose de hombros dramáticamente. Además, hice esto.
Mostró un tablero de bingo laminado titulado Bingo de celebridades desaparecidas, con suposiciones aleatorias como miembro fracasado de boy band, escapado de culto, galán de telenovela retirado y el príncipe Harry, pero escondido. Danny resopló. Eres terrible. Soy la mejor, corrigió ella. ¿Y estás enamorado? Danny le arrojó un trapo de cocina. Mientras tanto, Luca estaba sentado en el suelo de la tienda de discos de Gab, tocando suavemente acordes en su guitarra, mientras el hombre detrás del mostrador ordenaba vinilos con el aire de alguien que había visto demasiado como para sorprenderse por algo. Te estás arriesgando, dijo Gab sin levantar la mirada. Dejando que alguien vea tu cara tan a menudo. Vas a terminar en algún montaje de TikTok de chicos tristes y guapos en NYC. Luca no respondió. Gab suspiró. Hablo en serio, chico. Te di este espacio para que te mantuvieras bajo perfil, no para que cayeras en la órbita de un barista de mirada tierna. Él no es así, murmuró Luca, concentrándose en un riff que había estado atascado en su cabeza durante horas. Todos son así, al principio, dijo Gab. Dulces. Inofensivos. Hasta que tu nombre sale a la luz y de repente eres el protagonista de cientos de artículos de opinión otra vez. Luca dejó de tocar. Él no sabe quién soy. Todavía, dijo Gab sombríamente. Pero la mente de Luca no estaba en las advertencias de Gab. Estaba en las pecas de Danny. Su risa nerviosa. La forma en que hacía preguntas como si tuviera miedo de pisar algo frágil, pero quería saber de todos modos. Había sido invisible durante meses. Y ahora alguien lo veía. Tomó la guitarra nuevamente. Llovió al sexto día. La lluvia de Nueva York no era gentil. Caía a chorros, rebotando en las aceras y empapando los calcetines en segundos. Luca seguía tocando, sin embargo. Su sudadera con capucha empapada, la guitarra protegida bajo el alero de una panadería cerrada. No levantó la mirada cuando Danny corrió hacia él, con el paraguas torcido y los ojos abiertos con preocupación. «Te vas a dar una pulmonía», gritó Danny sobre la tormenta. «¿Qué estás haciendo?» Luca levantó la mirada, con agua goteando de su capucha. «Tocando». Danny casi gritó. «Eres increíble». Empujó el paraguas hacia Luca y gesticuló salvajemente en dirección a su apartamento. «Vamos. Solo, mi apartamento está a 2 cuadras de aquí. Puedes secarte, entrar en calor, tal vez no morir de exposición a la intemperie». A idea loca, lo sé. Luca dudó. Su mirada bajó. «Estoy bien». «No lo estás», espetó Danny, y luego inmediatamente suavizó su tono. «Por favor». Algo destelló detrás de los ojos de Luca. ¿Conflicto? ¿Gratitud? Tal vez miedo. «No puedo», dijo finalmente, con una voz más silenciosa que la lluvia. «Pero gracias». Danny se quedó allí un momento más, empapado y confundido y con un dolor que no entendía. Luego le entregó a Luca un muffin seco envuelto en una servilleta. «Te veré mañana», dijo, y se alejó sin esperar respuesta. Esa noche, Luca se sentó en el cuarto trasero de Gab, con su guitarra sobre su regazo y una toalla alrededor de sus hombros. Sus dedos flotaban sobre las cuerdas como si tuvieran miedo de tocarlas. Entonces comenzó a tocar. Los acordes surgieron lentamente, vacilantes, como alguien que aprende a hablar de nuevo después de un largo silencio. Pero las palabras, cuando llegaron, eran todas de Danny. Cantó sobre pecas y tazas de café caliente. Sobre el tipo de sonrisa que hacía que se sintiera bien ser visto. Sobre querer decir la verdad pero no saber cómo expresarla. Era la primera canción que había escrito desde que todo se había desmoronado. Y se sentía aterradoramente real. Se detuvo cuando Gab entró, cerrando rápidamente el cuaderno. Gab levantó una ceja. «¿Canción nueva?» «No», mintió Luca. «Solo estoy jugueteando». Pero cuando volvió a mirar la letra, vio a Danny en cada línea. Tal vez estaba jugueteando, o tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba cayendo. Capítulo 3. El sofá, el vinilo y el casi beso. La calle era un caos. Los flashes de las cámaras florecían como relámpagos a lo largo de la acera, su urgencia desesperada e indiscriminada. Lucas se escondió detrás de un contenedor de basura en el callejón junto a la librería, con la capucha puesta, el corazón latiendo fuertemente. Podía oírlos, 3, quizás 4 paparazzi, discutiendo sobre si el tipo que habían visto escabullirse en el callejón era él. «Demasiado alto para ser solo un chico», dijo uno. «Podría ser. No se puede distinguir con la capucha». «Maldita sea, si ese era él». Y lo perdimos de nuevo. Las voces se desvanecieron. Luca contuvo la respiración, inmóvil, hasta que el sonido de pasos alejándose se desvaneció en el ruido de la ciudad. Entonces corrió. No sabía por qué sus pies lo llevaron a donde lo hicieron.
No pensó, no planeó. Simplemente se movió, deslizándose por calles laterales y a través de cruces peatonales, navegando por instinto, y algo más que no quería nombrar. Para cuando llegó a la puerta del edificio de apartamentos de Danny, estaba empapado. La lluvia había comenzado de nuevo, suave al principio, luego repentinamente implacable. Llamó una vez, luego otra, y después se apoyó contra el marco de la puerta, con el pecho agitado. Danny abrió la puerta en pantalones de pijama y una sudadera con capucha manchada, parpadeando para quitarse el sueño de los ojos. Y entonces se quedó paralizado. ¿Luca? Se veía terrible, empapado, los nudillos raspados, la sudadera rasgada en el hombro. Sus ojos se movieron rápidamente más allá de Danny como si estuviera buscando testigos. ¿Puedo? La voz de Luca se quebró. ¿Puedo entrar? Danny no preguntó nada. Simplemente se hizo a un lado y lo dejó pasar. 15 minutos después, Luca estaba sentado en el gastado sofá de Danny, envuelto en una toalla, con una humeante taza de té en la mano. Danny arrojó su sudadera mojada a la secadora y regresó con una vieja camiseta de una banda que Luca fingió no sorprenderse de que le quedara perfectamente. «¿Necesito llamar a alguien?», preguntó Danny, agachándose frente a él. «¿Policía? ¿Amigo? ¿Doctor?» «No», murmuró Luca. «Está bien. Solo mal momento. Lugar equivocado». Danny no insistió. Simplemente asintió y se dirigió a la pequeña cocineta. «¿Te gusta el ramen?». Luca parpadeó. «¿A quién no?». Danny sonrió. «Entonces estás a punto de vivir una experiencia de microondas de 3 estrellas». Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de Danny, con vapor elevándose de tazones disparejos. El cabello mojado de Luca se pegaba a su frente, y sus nudillos estaban rojos y magullados. Pero se veía más calmado. Como si la tormenta hubiera pasado, al menos por ahora. Danny alcanzó la pequeña caja de discos de vinilo guardada junto a su librero. ¿Música? Luca levantó la mirada, con interés brillando en sus cansados ojos. ¿Qué tienes? Una colección agresivamente emocional de folk indie triste, clásicos de los 70, y una sección sospechosamente grande de disco. Luca soltó una suave risa. Ecléctico. Oye, no critiques a los BGS hasta que hayas llorado con How Deep Is Your Love a las 2 de la madrugada en pantalones de chándal. Nunca dije que no lo hubiera hecho. Danny lo miró fijamente. Espera, ¿lo has hecho? Luca pareció divertido. Me acojo a la quinta enmienda. Danny soltó una risita y comenzó a pasar los discos. Se decidieron por un suave álbum de blues que crepitaba, el cual Luca afirmó nunca haber escuchado, aunque su pie seguía cada ritmo. Mientras el vinilo giraba, la conversación se profundizó. Luca hacía preguntas. Preguntas reales. Sobre la vida de Danny, su familia, su mudanza a Nueva York. Danny habló más de lo que esperaba, las palabras brotando en la cálida y tenue luz. Le contó a Luca sobre su ex. Sobre cómo se había enamorado demasiado rápido, demasiado intenso. Como al final le habían dicho que era demasiado amable, demasiado aburrido, demasiado seguro. Luca no interrumpió. No ofreció tópicos ni dijo que el ex era un idiota. Solo escuchó. Realmente escuchó. Danny parpadeó rápidamente y rió con incomodidad. Lo siento, no pretendía ponerme deprimente. Luca negó con la cabeza. No es deprimente. ¿Es honesto? Hubo un silencio después de eso. Un silencio suave. Cómodo. Entonces Danny se levantó, dirigiéndose a la encimera de la cocina para tirar sus tazones vacíos. La mochila de Luca estaba parcialmente abierta. Y asomando desde arriba, lo suficiente como para ser visible, había una revista brillante con un rostro en ella. Danny se detuvo. El hombre en la portada se parecía exactamente a Luca. Cabello arreglado, mirada penetrante, sonrisa torcida y forzada. Estaba vestido con ropa de diseñador, en medio de una actuación, micrófono en mano. El titular decía, ¿dónde está Luca Ale? ¿Desaparecido o acabado para siempre? Danny contuvo la respiración. Oye, llamó Luca suavemente. Danny se volvió. Sus miradas se encontraron. Luca siguió su mirada hacia la revista y se tensó ligeramente. ¿Es ese? La expresión de Luca cambió. Lo suficiente. Cruzó la habitación en 2 pasos lentos, tomó la revista con suavidad y la deslizó de nuevo en la bolsa. Es una foto antigua, dijo, con voz baja. Danny no habló. Es complicado. Danny tragó saliva. No sabía qué eras. No quería que tú. Luca interrumpió. Aún no. No había enfado en su tono. Solo vulnerabilidad. Desnuda y afilada.
Danny asintió, retrocediendo, con las manos levantadas. De acuerdo. Sin presiones. Solo, no tienes que esconderte aquí. No me estoy escondiendo de ti, dijo Luca. Solo, siendo alguien más por un tiempo. Es más fácil. Danny dudó, luego sonrió. Sabes que eres un pésimo mentiroso, ¿verdad? Luca rió suavemente. El sonido envolvió el espacio como un secreto compartido. El tocadiscos zumbaba de fondo, una melodía lenta e íntima que se elevaba. Danny se sentó de nuevo junto a Luca. No se tocaban, pero el espacio entre ellos era imposiblemente pequeño. El aire cambió. Se espesó. La mano de Luca descansaba junto a la de Danny en el suelo, los dedos tan cerca que sus nudillos se rozaban. Danny se volvió para mirarlo. La mirada de Luca ya estaba sobre él, firme e indescifrable. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. El tiempo se estiró. Luca se inclinó. Solo ligeramente. Su aliento era cálido contra la mejilla de Danny. Danny no se movió, con el corazón golpeando contra sus costillas. Y entonces Luca se detuvo. Se echó hacia atrás como si el momento nunca hubiera ocurrido. Se levantó lentamente, frotándose la cara con una mano. Debería irme. Danny parpadeó. Es tarde. Puedes quedarte. El sofá es sorprendentemente cómodo. Luca negó con la cabeza, ya poniéndose su sudadera húmeda recién salida de la secadora. Gracias. Pero debería irme. No miró a Danny a los ojos mientras se marchaba. La puerta se cerró silenciosamente tras él. Gabe estaba esperando en la tienda de discos a la mañana siguiente cuando Luca entró. Con la capucha puesta, la mirada baja. Así que, dijo Gab, con los brazos cruzados, pareces un cachorro pateado. Luca dejó caer su bolso. Cometí un error. Déjame adivinar. Casi dejaste que alguien se acercara de nuevo. Luca no respondió. Gab suspiró. Te estaba yendo tan bien, fuera del radar, lejos de la tormenta. ¿Por qué arriesgarte ahora? Luca se apoyó contra la pared, CEO. Tiene los ojos cerrados, porque con él no se siente como un riesgo. Siempre lo es, dijo Gab. La gente dice que quiere conocer tu verdadero yo hasta que ve todas las piezas. Luca abrió los ojos. Él no es así. Gab no discutió. Solo dijo, quizás. O quizás solo quieres creer eso porque estás cansado de estar solo. Luca no respondió. Pero alcanzó su bolso, sacó el cuaderno que no había tocado en semanas. Y garabateó la primera línea de una canción. Era sobre un chico con pelo rizado y pecas y ojos que no se estremecían cuando veían la verdad. Capítulo 4, la ruptura, la revelación, y el primer beso real. 3 días. Ese es el tiempo que había pasado desde que Danny vio a Luca por última vez. Él seguía revisando la esquina en la Quinta Avenida, el lugar que se había convertido en algo así como un ritual. Donde Luca se sentaría en su cajón con esa guitarra desgastada y tocaría canciones como Secrets. Pero ahora la acera estaba vacía. Sin música, sin sudadera con capucha, sin esas medias sonrisas compartiendo tazas de café. Solo silencio. Al principio Danny intentó tomárselo con calma. Quizás Luca solo necesitaba espacio. Quizás se había enfermado. Quizás, Dios, no quería ni pensarlo. Quizás lo habían encontrado. Para el segundo día, la preocupación se transformó en algo más oscuro. ¿Había asustado a Luca? ¿Se había excedido aquella noche con el casi beso? ¿Había decidido Luca que Danny no valía la pena el riesgo? Para el tercer día, Danny estaba furioso. No había pedido mucho. Solo honestidad. Solo que no volviera a desaparecer sin decir palabra. Pero ahora estaba sucediendo, otra vez. Ni siquiera sabía el nombre completo de Luca. La ciudad se sentía más fría sin él. Se suponía que sería una tarde normal. Distraídamente normal. Danny entró en la tienda de discos cerca de su apartamento porque ya no soportaba estar sentado en silencio. Pensó que tal vez compraría un álbum, o fingiría estar haciendo algo productivo en lugar de esperar a alguien que claramente no quería ser encontrado. El lugar olía a polvo y nostalgia, sus paredes cubiertas de viejos pósters y sofás de cuero agrietados. Danny ojeaba sin rumbo, pasando las fundas de vinilo con un desinterés distante. Hasta que lo escuchó. Una voz. Familiar. Cruda. Flotaba por la tienda como un fantasma, amortiguada pero inconfundible. Danny se quedó paralizado. La melodía era lenta, tierna, un poco quebrada. Era él. Siguió el sonido, con el corazón acelerado. Pasó el mostrador principal, por el estrecho pasillo que conducía a una puerta parcialmente abierta.
Dentro, Luca estaba sentado en un taburete en la habitación trasera, sin sudadera, con la guitarra sobre la rodilla. Cantaba suavemente, con la cabeza inclinada. Sin disfraz. Sin máscara. Danny lo miró fijamente, conteniendo la respiración. Ahí estaba. Luca Ale. El Luca Ale. Sensación del pop. Número 1 en las listas de Billboard. El hombre que desapareció del mundo con un escándalo pisándole los talones y 1 millón de fans preguntándose qué había pasado. Y había estado durmiendo en el sofá de Danny, comiendo su ramen, riéndose de su terrible colección de discos. Danny dio un paso atrás, con el estómago revuelto. La música se detuvo. Luca levantó la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la rendija de la puerta. Danny, dijo Luca, poniéndose de pie demasiado rápido, con pánico cruzando su rostro. Espera. Pero Danny ya se había ido. Esa noche, los golpes llegaron después del anochecer. Danny abrió la puerta lentamente, con el corazón acelerado. Luca estaba al otro lado, empapado por la lluvia nuevamente, su sudadera pegada a él como una segunda piel. Sé que debería habértelo dicho, comenzó Luca. Danny no dijo nada. Solo se hizo a un lado. Luca entró, vacilante como si no estuviera seguro de si lo echarían de inmediato. Me mentiste, dijo Danny, con voz baja. Durante semanas. No mentí. Solo, no lo dije. Es lo mismo, Luca bajó la mirada. Lo sé. Danny cruzó los brazos. ¿Algo de esto fue real? ¿O solo fue un juego para ver cuánto tiempo podías permanecer escondido? No, la voz de Luca se quebró. No fue así. No me escondía de ti. Me escondía de todo lo demás. Deberías haber confiado en mí, espetó Danny. Te habría protegido. Lo habría entendido. Pero en lugar de eso me dejaste sentarme en una esquina como un idiota, llevando muffins a alguien que fingía ser otra persona. No estaba fingiendo, dijo Luca, ahora desesperado. Ese tipo, tocando la guitarra en el frío, comiendo muffins contigo. Ese era yo. Más auténtico que cualquier otra cosa que haya sido en años. Danny contuvo la respiración, con la furia luchando contra algo más suave. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba que alguien me viera, dijo Luca. No la fama. No el escándalo. No el nombre en la portada de una revista. Solo yo. Danny se dio la vuelta, con un nudo en la garganta. El silencio se extendió. Luca avanzó lentamente como si la habitación pudiera hacerse añicos a su alrededor. No he escrito una canción sobre nadie en años, dijo suavemente. No desde antes de que la discográfica fuera dueña de cada parte de mí. Pero escribí una sobre ti. La noche que me diste ese muffin bajo la lluvia. Danny se volvió. Luca tomó su guitarra del sofá donde la había dejado la última vez. Sus manos temblaron mientras la afinaba, luego se asentaron en un ritmo tranquilo. La canción era suave, frágil. El tipo de melodía que se desplegaba como un recuerdo. Cantó sobre la bondad en pequeños momentos. Sobre un chico con ojos cansados y rizos salvajes que ofrecía café sin condiciones, que veía más allá de la sudadera, el silencio, el miedo. Cantó sobre seguridad. Sobre calidez. Sobre ser visto. Danny permaneció inmóvil en la entrada, cada letra atravesando su pecho como un latido. La nota final quedó suspendida en el aire como niebla, negándose a desaparecer. Luca levantó la mirada, con los ojos brillantes. Eso es tuyo. Danny. Lo miró fijamente, luego cruzó la habitación en 2 zancadas rápidas. No habló. Simplemente tomó el rostro de Luca entre sus manos y lo besó. Comenzó tentativo. Vacilante. Como una pregunta formulada por primera vez. Luca inhaló bruscamente, sus manos volaron a la cintura de Danny como si hubiera estado esperando el permiso para sostener algo que importaba. Entonces el beso se profundizó. Luca se entregó al beso como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Como si temiera que pudiera desvanecerse. Las manos de Danny se aferraron a la tela de la sudadera húmeda de Luca, atrayéndolo más cerca hasta que no quedó espacio entre ellos, solo calor, alivio y la suave confesión no pronunciada de «te extrañé». Cuando finalmente se separaron, la frente de Luca descansó contra la de Danny, ambos respirando agitadamente. «Quería besarte esa noche», susurró Luca. Cuando sonaba el disco. Danny sonrió, con los ojos cerrados. «Lo sé». Luca dejó escapar una suave risa. «Tenía miedo». «Yo también», admitió Danny. «Todavía lo tengo». Luca pasó su pulgar por la mejilla de Danny. «Pero esta vez no huyes». Danny negó con la cabeza. «Esta vez no».
Afuera, la lluvia se suavizó hasta convertirse en llovizna, golpeando suavemente contra las ventanas. Adentro, Luca se quedó, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sintió que necesitaba estar en otro lugar. Capítulo 5. Rumores, obstáculos y el momento en la azotea. La foto llegó a internet a las 6:37 de la mañana. Era granulada, tomada desde el otro lado de la calle, pero no había forma de confundir la imagen. Luca, con la capucha puesta, guitarra en mano, sentado en la misma caja de leche en la Quinta Avenida donde Danny lo había escuchado cantar por primera vez. Su cabeza estaba ligeramente inclinada mientras tocaba, ojos ocultos, pero la suave curva de su boca, a mitad de verso, era inconfundible para los fans que conocían cada línea de cada canción que había cantado. El pie de foto decía, está Luca Ale tocando en las calles de Nueva York. Para el mediodía, se había vuelto tendencia mundial. Los titulares siguieron. Estrella del pop en desgracia reaparece. ¿Por qué Luca Ale está tocando en las calles? ¿Proceso de redención o crisis en progreso? Exclusiva, el antiguo manager de Luca habla, está echando a perder su carrera. El teléfono de Luca no paraba de vibrar. Correos electrónicos, llamadas, mensajes perdidos. Su antiguo manager, Malcolm, dejó 4 mensajes de voz seguidos antes de finalmente enviar un mensaje de texto. Ya has dejado claro tu punto. Regresa mientras todavía tengas algo a lo que regresar. Luca miró la pantalla, luego la apagó y la metió debajo de una almohada. Mientras tanto, Danny observaba la oferta de trabajo sobre la mesa. Aprendiz de gerente. Tiempo completo. Mejor paga. Beneficios completos. ¿El inconveniente? La segunda ubicación de la cafetería estaba en Boston, a 2 estados de distancia. El entrenamiento comenzaba el próximo M. Rita fue quien se lo entregó. Te pidieron específicamente a ti, dijo, bebiendo su café con demasiado interés. Lo cual tiene sentido, ya que prácticamente estás dirigiendo este lugar de todos modos. Danny leyó el papel 2 veces. Las palabras no terminaban de asimilarse. Todavía no le he dicho nada a Luca. Deberías hacerlo, dijo Rita suavemente. Pero no hagas que esto sea sobre él. Haz que sea sobre ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Danny no respondió. Más tarde esa noche, Rita le entregó a Luca una bolsa de papel arrugada y le dijo que estuviera en la cafetería a las 8:30, sin hacer preguntas. La azotea estaba decorada con luces de hadas, meciéndose suavemente en la brisa otoñal. Alguien había arrastrado una alfombra y un par de sillas dispares hasta la azotea. Había termos con sidra caliente, un altavoz emitiendo suave jazz, y un grupo de unas 15 personas acurrucadas con abrigos y bufandas. Gab estaba allí, con los brazos cruzados e intentando no parecer interesado. Rita llevaba una chaqueta de lentejuelas y sostenía un portapapeles sin razón aparente. Danny subió a la azotea, parpadeando ante la escena. ¿Qué es esto? Rita sonrió. Un falso concierto de despedida. Luca llegó momentos después, con los ojos muy abiertos y la guitarra colgada a la espalda. ¿Qué? Te vas, ¿verdad?, dijo Rita, balanceándose sobre la punta de los pies. De vuelta a la fama, las giras, el mundo entero esperándote. Así que pensé que merecías una despedida. El corazón de Danny se hundió un poco al escucharlo en voz alta. Luca miró a la gente reunida, a la mitad de los cuales no conocía, y luego a Danny. No me voy, dijo suavemente. Danny contuvo la respiración. Rita aplaudió. Bueno, perfecto, pero aún así vas a actuar. Subí toda esta basura hasta aquí e hice sidra. Todos rieron. Luca dudó, luego tomó su guitarra y se sentó en la alfombra. La multitud se calló. Sus dedos encontraron las cuerdas como siempre lo hacían. La primera canción fue lenta, familiar, llena de anhelo. La segunda fue animada, juguetona, el tipo de ritmo que hacía que la gente se balanceara. Luego miró a Danny y tocó la canción. La canción. La que había tocado en el apartamento. La que había escrito en secreto. Sobre la amabilidad, las pecas y las tazas de café dejadas como regalos. Sobre ser encontrado en una ciudad diseñada para perder a la gente. Los ojos de Danny se llenaron de lágrimas. No intentó parpadear para contenerlas. Cuando la última nota se desvaneció, la azotea permaneció en silencio por un momento. Entonces Lucas se puso de pie, con la guitarra aún en la mano. He pasado toda mi vida persiguiendo el ruido, dijo. Multitudes, luces, escenarios. Y cuando todo se vino abajo, pensé que tal vez ya no pertenecía a nada de eso. Se volvió hacia Danny. Pero entonces conocí a alguien que me escuchaba incluso cuando no estaba actuando. Alguien que me daba café y no pedía nada a cambio. Que me veía sin saber quién era yo. Danny no se movió. Lúcate. Tomó aire.
No sé hacia dónde va mi carrera o qué pasará mañana. Pero sé lo que quiero ahora mismo. Te quiero a ti. No solo por las partes fáciles, sino por el futuro desordenado, aterrador y hermoso. Si me aceptas. La azotea estalló en aplausos, risas y algunas lágrimas. Danny no dudó. Cruzó la azotea y lo besó frente a todos. ¿Suave? ¿Seguro? Verdadero. Más tarde esa noche, en la tranquilidad del apartamento de Danny, el mundo se desvaneció en un silencio. Se sentaron en el suelo nuevamente, con las espaldas contra el sofá. La ciudad resplandecía más allá de las ventanas, distante y brillante. Danny se volvió hacia Luca, trazando con su mano el contorno de su brazo. ¿Te quedas? Me quedo, murmuró Luca. Si me lo permites. Danny no respondió con palabras. Se inclinó, lento y seguro, uniendo sus labios en un beso que se profundizó rápidamente, con hambre, como si ambos hubieran estado esperando para respirar. Luca se dejó atraer cerca, sus manos enredándose en los rizos de Danny, sus cuerpos encajando como un rompecabezas que siempre estuvo destinado a encajar perfectamente. No había prisa, ni presión, solo dos personas que finalmente dejaban ir el miedo. Se abrazaron durante horas, entre susurros, besos y caricias que decían, te veo. ¿Te elijo? No me iré a ninguna parte. Y cuando finalmente se quedaron dormidos, con las extremidades entrelazadas bajo el suave resplandor de las luces de la ciudad, el mundo exterior ya no importaba, porque se habían elegido el uno al otro. Y eso era suficiente. Capítulo 6. Canciones de amor y segundas oportunidades. Un mes después, el mundo se veía diferente. No era que la ciudad hubiera cambiado. Seguía siendo ruidosa, impaciente, rebosante de sirenas, turistas y bagels sobrevalorados. Pero Luca había cambiado. Estaba sentado en la parte trasera de la tienda de discos de Gab, en el mismo taburete donde había tocado por primera vez aquella canción sobre pecas, café y calidez. Pero esta vez su guitarra no era un escudo. Era una compañera. Hojas con letras de canciones estaban esparcidas por el suelo a su alrededor. Algunas tachadas, otras circuladas, algunas reescritas hasta que el papel se curvaba por el borrado. El cuaderno junto a sus pies estaba casi lleno. Estaba construyendo algo, no un regreso. Algo más tranquilo, más honesto. Su primer EP indie, 5 canciones, sin discográfica, sin presión. Solo él. Crudo y auténtico. Gab lo estaba produciendo. Rita de alguna manera se había ofrecido agresivamente a encargarse de las relaciones públicas, las redes sociales y lo que ella llamaba control de vibra. Luca no estaba seguro de lo que eso significaba, pero ella ya había creado una página de prelanzamiento y una caótica cuenta de TikTok llena de dramáticos clips de Luca tocando acordes melancólicos con iluminación igualmente melancólica. Y por primera vez, no sintió el impulso de desaparecer. La presión había desaparecido. Lo que quedaba era alegría. La música siempre había sido su primera amor. Simplemente no había sabido que podía ser gentil. Danny también había cambiado. Había aceptado el ascenso. No fue fácil rechazar el puesto en Boston, pero cuando entró en la oficina de su jefa y preguntó si había alguna posibilidad de hacer el programa localmente, ella lo miró por un largo momento antes de decir, esperábamos que lo preguntaras. Ahora dirigía la cafetería original. La que tenía la pizarra torcida y la terrible máquina de espresso. Todavía quemaba muffins una vez por semana y olvidaba tomar descansos, pero ya no dudaba de sí mismo. Por primera vez, Danny se sentía capaz. Ya no era el personaje silencioso de fondo en la historia de otra persona. Se había convertido en su propio protagonista. Rita, por supuesto, había insistido en celebrarlo. Ascenso, novio, madurez emocional. ¿Qué eres? Una película de Hallmark, bromeó, brindando con su tercera copa de champán barato. Danny solo sonrió. ¿Se siente bien? En una nítida tarde de viernes, Luca tomó la mano de Danny mientras paseaban por la Quinta Avenida. Era la hora dorada. El cielo estaba pintado con franjas de cálido naranja y lavanda desvaneciéndose. La ciudad brillaba suavemente, como si hubiera tomado un respiro y exhalado algo pacífico. Pasaron por la librería, la charcutería, la panadería que nunca había reabierto después de la filtración del techo. Y luego, la esquina. Su esquina. La caja todavía estaba allí, aunque un poco más desgastada ahora. Luca se detuvo y miró a Danny, con una sonrisa tranquila tirando de su boca. Danny arqueó una ceja. Ni siquiera intentes fingir que esto no estaba planeado. Nunca lo haría, dijo Luca, sonriendo. Dejó el estuche de la guitarra junto a la caja y se sentó como si nunca se hubiera ido. Danny se dejó caer en la acera, abrazando sus rodillas y observando con esa expresión suave y divertida que ponía cada vez que Luca hacía algo inesperadamente sentimental. Hace tiempo que no toco en la calle, dijo Luca, afinando las cuerdas.
¿Necesito quitarme el óxido? Luca guiñó un ojo. Solo si me abucheas como en los viejos tiempos. Eso fue hace 4 semanas. El tiempo es una ilusión. Luca comenzó a tocar. La melodía era animada, cálida, llena de ritmo. La gente aminoraba el paso al pasar, atraída por la música. Una pareja dejó caer monedas en el estuche abierto por costumbre. Una adolescente se detuvo para filmarlo con su teléfono, chillando suavemente cuando se dio cuenta de quién era. Luca no se inmutó. Danny lo observaba, con la barbilla apoyada en sus brazos. Se veía tan feliz, relajado, contento, radiante de una manera que hacía que el pecho de Luca se sintiera demasiado lleno. La canción cambió a algo familiar. La canción. Esa sobre muffins y tazas de café. Sobre el chico con ojos cansados que no se inmutaba cuando veía a un hombre hecho pedazos. Sobre encontrar paz en medio del ruido. Danny sonrió mientras Luca tocaba. Esta vez no tímidamente, sino con orgullo. Cuando el último acorde se desvaneció, Luca se levantó y caminó hacia Danny. El pequeño grupo de desconocidos que se había reunido comenzó a aplaudir. Pero Luca no estaba escuchando. Su mundo se había reducido al chico en la acera con las pecas y la sonrisa estúpidamente suave. Extendió la mano, levantando a Danny. Y entonces, bajo el cálido resplandor amarillo de una farola, en la misma acera donde todo comenzó, Luca lo besó. Fue un beso lento, dulce, prolongado. El tipo de beso que parecería pertenecer a un vídeo musical. Excepto que era real. Sin cámaras. Sin escenario. Solo Luca y Danny, envueltos en el silencioso conocimiento de que, pasara lo que pasara después, lo enfrentarían juntos. Luca se apartó solo ligeramente, apoyando su frente contra la de Danny. Creo, susurró, que el mundo puede esperar un poco más. Los labios de Danny se curvaron en una sonrisa. Sí. Luca asintió. Ahora mismo. Solo te quiero a ti. El corazón de Danny se agitó. Pero no por miedo. Por asombro. Se inclinó de nuevo, lo besó una vez más, y luego tomó la mano de Luca en la suya. Juntos, caminaron por la calle, pasando por la tienda de comestibles, por la tienda de discos, por todos los lugares que una vez se sintieron